Bien, continuando entonces. Aquí podemos ver algunas definiciones que nos ayudan a aclarar algunos puntos que ya hemos tocado. Por ejemplo, el volumen sistólico final corresponde al volumen de sangre que queda en el ventrículo después de la eyección ventricular y al final entonces de la sístole. ¿Ok? El volumen diastólico final, en cambio, es el volumen de sangre que queda en el ventrículo al final de la diástole ventricular y que ya hemos dicho está relacionado con el llenado ventricular y el retorno venoso. El volumen de expulsión, o también llamado volumen de eyección, volumen sistólico o volumen de latido, corresponde al volumen total de sangre que se expulsa desde el ventrículo con cada sístole ventricular. El volumen sistólico sería igual al volumen diastólico final menos el volumen sistólico final. Por lo tanto, si aumenta el volumen diastólico final, va a aumentar el volumen de latido. En cambio, si aumenta el volumen sistólico final, va a disminuir el volumen de latido. Ahora bien, como ya hemos dicho, el gasto cardíaco se calcula como la frecuencia cardíaca multiplicada por el volumen de latido. En este dibujo se representa, ¿no es cierto?, ese gasto cardíaco, en donde en condiciones de reposo tendríamos unos 73 latidos por minuto, frecuencia cardíaca, y un volumen de latido de 70 ml, o sea, 70 ml con cada latido. Al multiplicar esto nos da 5110 ml, lo que serían como 5,1 litros de sangre por minuto. ¿Ok? Ese sería el gasto cardíaco. Ahora bien, el trabajo cardíaco es el trabajo que el corazón ejecuta con cada latido, o también se conoce como trabajo de latido. Este trabajo cardíaco o trabajo de latido se puede calcular o se puede estimar fácilmente como el volumen de latido por la presión aórtica. Por lo tanto, si aumenta cualquiera de estos dos, me aumenta el trabajo cardíaco. ¿Ok? El trabajo cardíaco y el consumo de oxígeno se rigen por la ley de Fick. Entonces el oxígeno que entra al sistema es igual al que se elimina más el que es consumido en los tejidos. De esta manera yo puedo calcular el gasto cardíaco con la siguiente ecuación: consumo de oxígeno partido por la concentración de oxígeno o presión parcial de oxígeno en la vena pulmonar menos la presión parcial de oxígeno en la arteria pulmonar. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué factores podrían modificar el gasto cardíaco? Cualquiera de estos. Veamos algunos de ellos. Aumento del volumen sistólico final. Si esto ocurre, significa entonces que el volumen de latido va a disminuir y por lo tanto el gasto cardíaco también. Si aumenta la contractibilidad del miocardio, o sea, un efecto inotrópico positivo, entonces va a aumentar el volumen de latido y por ende también va a aumentar el gasto cardíaco. Si aumenta la frecuencia cardíaca, lo que va a tender a suceder es que va a disminuir lo que es el volumen diastólico final y eso puede hacer disminuir, ¿no es cierto?, el volumen de latido. ¿Ok? Pero como ha aumentado la frecuencia cardíaca, este tendería a mantenerse constante a menos que la frecuencia cardíaca aumente demasiado y el tiempo de llenado no sea lo suficiente y por lo tanto vaya a disminuir el volumen de latido y con eso entonces comience también a disminuir el gasto cardíaco. Bueno, el aumento de la presión de la aorta. Ahí estaríamos hablando de un aumento en la poscarga, lo que va a dificultar la salida de sangre desde el ventrículo hacia la aorta y por lo tanto el volumen de latido va a disminuir y consecuentemente el gasto cardíaco también.
Bueno, aquí podemos ver una imagen que nos resume los factores que aumentan el volumen del latido. Por ejemplo, podemos ver la acción del sistema nervioso simpático. Si aumenta la descarga simpática sobre el miocardio, va a aumentar el volumen del latido porque eso va a aumentar la contractibilidad. Algo parecido ocurrirá si aumenta la adrenalina, o también conocida como epinefrina plasmática, liberada por la médula de las suprarrenales. Por otra parte, también sabemos que si aumenta el volumen diastólico final, eso va a ocasionar también, de acuerdo a la ley de Frank-Starling, un aumento en el volumen del latido y por ende un aumento en el gasto cardíaco. Este aumento en el volumen del latido podría ser consecuencia, por ejemplo, de un aumento en los movimientos respiratorios. Eso va a traer como consecuencia una disminución en la presión intratorácica y va a facilitar el aumento del volumen diastólico final. Si aumenta la presión intraauricular, por ejemplo, por un aumento del retorno venoso, y aumenta la presión intraventricular luego, entonces eso también va a aumentar el volumen diastólico final, ¿no es cierto? Y va entonces a aumentar el volumen del latido. Ahora bien, si integramos esto al gasto cardíaco, ya sabemos que el gasto cardíaco depende del volumen del latido y la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, cualquier factor que me afecte a alguno de estos me va a afectar también el gasto cardíaco. Toda esta parte de acá, que es el volumen del latido, todos estos factores que ya sabemos aumentan el volumen del latido, por ejemplo, el aumento de los movimientos respiratorios, el aumento del volumen diastólico final, o el aumento de la epinefrina plasmática, o el aumento de la descarga simpática, aumentaban, ¿no es cierto?, el volumen del latido. En el caso de la frecuencia cardíaca, algo parecido ocurre. Si aumenta la descarga simpática, ¿no es cierto?, sobre el miocardio y se reduce la actividad o descarga parasimpática, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Lo mismo va a ocurrir si aumenta la adrenalina o epinefrina plasmática. Entonces, si aumenta cualquiera de estos dos, va a tender a aumentar el gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces aquí está resumido los factores que afectan la frecuencia cardíaca, que sería el aumento de la descarga simpática, la disminución de la actividad parasimpática y el aumento de la epinefrina plasmática. A esto se le llama el efecto cronotrópico positivo, el aumento de la frecuencia cardíaca. En esta imagen vemos lo que podría pasar cuando una persona realiza deporte. El aumento de la actividad física va a aumentar, ¿no es cierto?, la descarga simpática. En general, ese aumento en la descarga simpática va a traer como consecuencia, por ejemplo, un aumento en la frecuencia cardíaca, lo que va a tender a aumentar el gasto cardíaco, ¿no es cierto? Ese aumento de la frecuencia cardíaca tiene que ver, ¿no es cierto?, con un reflejo que depende de un centro elaborador localizado en el bulbo raquídeo, que es donde está el centro cardiovascular. Este recibe información de distintos lugares, algunos propioceptores, barorreceptores y quimorreceptores, que se van a activar cuando uno realiza actividad física. Esto va a ocasionar entonces el aumento de la descarga simpática y la disminución de la parasimpática, aumentando la frecuencia cardíaca. A su vez, el simpático también va a estimular a la médula de las suprarrenales, aumentando la descarga de adrenalina o epinefrina plasmática, aumentando la frecuencia cardíaca. Bien, aquí este gráfico me muestra que en caso otros factores que podrían también aumentar la frecuencia cardíaca son, por ejemplo, el aumento de las hormonas tiroideas en sangre o un aumento de calcio en el líquido extracelular. ¿Ok? Por otra parte, ¿no es cierto?, hay otros factores, ¿no es cierto?, como por ejemplo una mala condición física o un aumento de la temperatura corporal también van a tender a elevar la frecuencia cardíaca, lo que, como ya hemos dicho, va a tender a aumentar el gasto cardíaco.
Por otro lado, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver que el aumento del volumen diastólico final, ¿no es cierto?, por un aumento en el retorno venoso, por ejemplo, la acción de bombeo de la musculatura esquelética, el aumento de los movimientos respiratorios, va a aumentar el volumen diastólico final y eso va a aumentar el volumen de latido o volumen sistólico. A su vez, la descarga simpática o la liberación de adrenalina por las suprarrenales va a aumentar la contractibilidad. Esto también podría ser potenciado por hormonas tiroideas o por el propio glucagón, lo que va a hacer que al aumentar la contractibilidad y por lo tanto contraerse con más fuerza, va a aumentar el volumen eyectado de sangre y eso va a contribuir al aumento del gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces, por otra parte, ¿no es cierto?, durante el ejercicio, la reducción de la presión arterial durante la diástole que se podría producir, entonces también podría disminuir la poscarga y eso podría hacer que aumente el volumen de latido. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo integrado de varias cosas. Esta imagen que después vamos a ver analizar con más detalle nos ilustra lo que hemos dicho. Aquí están representados, por ejemplo, los varoreceptores en la aorta y en las carótidas, que envían señales hacia el centro cardiorregulador localizado en el bulbo raquídeo y eso, ¿no es cierto?, se va a procesar ahí y luego entonces va a hacer variar la descarga simpática y parasimpática, ¿no es cierto?, hacia el miocardio, modificando tanto la contractibilidad como la frecuencia. Bueno, entonces teniendo presente que hay muchos factores que me pueden afectar o el gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco, vamos a analizar cada uno de ellos. Por ejemplo, el aumento de la estimulación simpática me va a aumentar tanto la frecuencia cardíaca como el volumen de latido, lo que a su vez me va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Ok? El incremento, cada vez que aumente la descarga simpática, como respuesta compensatoria va a haber un aumento de la actividad parasimpática. Y esto se va a traducir en una nueva reducción en la frecuencia cardíaca y en el volumen de latido, lo que va a restituir el gasto cardíaco a la normalidad. Si aumenta el retorno venoso, va a aumentar el volumen diastólico final, lo que va a hacer aumentar el volumen de latido, pero no va a afectar la frecuencia cardíaca y por lo tanto el gasto cardíaco va a tender a aumentar. Si la frecuencia cardíaca disminuye, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir es que el volumen de latido va a aumentar, porque al reducirse la frecuencia cardíaca va a haber más tiempo de llenado y por lo tanto el volumen diastólico final va a aumentar y el volumen de latido también. Eso contribuye a mantener un gasto cardíaco relativamente constante. Solo que obviamente si esto es muy significativo, finalmente va a ir cambiando progresivamente. Al revés, una frecuencia cardíaca extraordinariamente rápida, o sea, una taquicardia, va a hacer que el tiempo de llenado se reduzca tanto que entonces el volumen de latido va a disminuir porque el tiempo de llenado y por lo tanto el volumen diastólico final se va a reducir. Entonces el volumen de latido va a caer y eso va a hacer que en una primera instancia el gasto cardíaco se mantenga constante, pero si esto continúa va a empezar a decaer progresivamente. Y como ya hemos dicho, el efecto del ejercicio es que por aumento de la descarga simpática y la liberación de adrenalina va a aumentar tanto la frecuencia cardíaca como el volumen de latido, lo que va a tender a hacer que el gasto cardíaco aumente y junto con ello va a tender a elevar la presión sanguínea. Una caída repentina en la presión sanguínea va a activar el reflejo varoreceptor y eso va a aumentar la frecuencia cardíaca, lo que va a disminuir el tiempo de llenado y va a disminuir el volumen de latido,
todo lo cual va a hacer que que el gasto cardíaco tienda a mantenerse constante.